Buenas noches, Assalamu alaikum. Quería tratar un tema muy importante para nosotros como musulmanes y también como españoles. Es el tema de la telaraña de la islamofobia. La telaraña de la islamofobia, sobre todo a partir del 11S, pero que tiene profundas raíces, como el historiador Emmanuel Todd, judío, en su libro ¿Quién es Charlie?, analiza ya en el catolicismo, después la izquierda laicista lo retoma. Esta pulsión, sobre todo continental, de la Europa continental, no tanto de la Europa anglosajona, esta pulsión católica laicista, en curiosa simbiosis jacobina, que podemos denominar imperialismo ideológico. Esta es la levadura de la telaraña, la ideología islamófoba. La ideología islamófoba tiene básicamente tres patas. La primera pata es un nacionalismo racista homologador. Un nacionalismo que puede ser directamente racial o más sutil, cultural, pero que busca siempre la homologación a través de un monoculturalismo. Es hegemonista, busca imponer y no compartir. No busca el primus inter pares, sino la Gleichhaltung, la unidad hegemónica en el temple, en el estado de ánimo. Igual temple, Gleichhaltung, que era un término nazi que podemos traducir por homologación, igualación. Hay una pulsión liberal jacobina igualitarista que se niega a reconocer otras formas de vida. Esto se manifiesta como nacionalismo, pero también hay dos patas más de la ideología, la telaraña islamófoba. La segunda pata es una incomprensión de lo que significa la juridicidad en el Islam. Una falsa alerta, una llamada al clarín, un tambor de guerra que suena, unas campanadas a la muerte que ellos repican sin que nadie las haya hecho sonar en la trinchera, más que en la trinchera islamófoba. Fuera de esa trinchera nadie está por esa labor bélica, pero ellos siguen, ladran, luego cabalgamos, dice el refrán sefardí. Hay una incomprensión capciosa, porque cree el ladrón que todos son de su condición. Occidente, en tanto que imperialismo homologador, nunca ha reconocido, salvo excepciones notorias, sobre todo en la hispanidad, Bartolomé de las Casas, de Vitoria, Francisco Suárez, nunca ha reconocido el concepto de soberanía. El concepto del derecho de gentes, del derecho internacional, hoy tan pisoteado con el sionismo, ¿no? Siempre ha tenido Occidente, salvo esta gloriosa excepción que culmina con Simón Bolívar, que es la tradición escolástica hispánica, Occidente ha desconocido este derecho a la soberanía de los pueblos, nos guste o no nos guste su ejercicio de la soberanía. Esto es clave, nos guste o no nos guste su reconocimiento de su soberanía. Es con el luteranismo que se rompe este esquema de reciprocidad, de reconocimiento del derecho de gentes de la tradición católica escolástica hispánica, y con el luteranismo la idea de la ley del más fuerte, de la imposición del derecho divino de los reyes sin necesidad de pacto, sin necesidad de contrato social, se impone. Se impone y por eso Occidente no puede comprender que otra civilización, Occidente, como dijo que no es una civilización normal. Occidente no puede entender que en el Islam haya un respeto sagrado al derecho de la soberanía del otro. Nunca podría haber sido justificado en términos islámicos el genocidio de 1492. Si Bartolomé de las Casas lo condena, el Islam lo condenaría igualmente. Hay que tener en cuenta aquí las siguientes cuestiones. En el Islam la yihad ofensiva está abrogada. Hay consenso ijma en todos los ulema
y, como dice el hadith, el Isma de la Umma no estará en el error. Nunca estará en el error y hasta Yawm al-Qiyamah no estará en el error. Y el Isma de la Umma dice que, como dice el ayat, la ikrah fid din, no hay coacción en la religión, la yihad ofensiva, apologética, ha quedado abrogada, clausurada, ya desde los tiempos de la revelación coránica. Alhamdulillah. Por lo tanto, no puede haber yihad apologética. ¿Qué significa esto? Que el musulmán debe reconocer el derecho que tienen las demás criaturas. El Islam es totalmente escrupuloso con el reconocimiento de este derecho y reconocer los pactos que se han dado entre sí, el marco jurídico que se han dado los pueblos soberanos en su soberanía. Y no tenemos derecho como musulmanes a imponerles el Islam ni ninguna otra cosa. No tenemos derecho a imponerles el Islam ni ninguna otra cosa. Nos debemos a sus reglas de juego, a su marco soberano que tenemos que acatar, pero no necesariamente compartir. Y esto nos lleva al siguiente punto. Dijo Gil Robles, cuando se proclamó la Segunda República, la célebre y solemne frase, abro comillas, acatamos, pero no compartimos, y cerramos comillas. Justificó esta frase Gil Robles en el derecho católico, que es el mismo de la tradición escolástica hispánica. Un musulmán puede decir exactamente lo mismo y aún le puede añadir más solemnidad, diciendo acatamos, respetamos, colaboramos, pero no compartimos. La pulsión homogeneizadora, homologadora del liberalismo, del luteranismo, de la Europa rubia, de la Europa anglosajona, de la Europa continental, luterana, rubia en el sentido de luterana, porque en el mundo inglés y americano se gestó un liberalismo diferente, más multicultural, pero es otro tema en el que no vamos a entrar. La síntesis entre luteranismo germánico y jacobinismo francés, más un nuevo catolicismo contaminado de protestantismo, que ya no tiene esa tradición escolástica hispánica de reconocimiento del derecho de gentes, lleva a lo que Emmanuel Todd llama esta pulsión totalitaria, de negar, y que él vincula al antisemitismo, y para Emmanuel Todd, de manera muy acertada, la islamofobia es el nuevo antisemitismo, el antisemitismo del siglo XXI. Que estas cosas las diga un judío, pues tiene mucha relevancia, porque rompe el esquema este en el que nos quieren meter de los sionistas, y por otro lado, él, como víctima tradicional de esto, que lo conoce bien, de esta pulsión homologadora de la Europa jacobina, luterana y católica secularizada, conoce muy bien esta pulsión contra la diferencia, pues él ahora la reconoce y la ve en la islamofobia. El tercer punto es el de el extraño. Hay un libro que se ha escrito sobre este tema, no recuerdo el título, pero la extraña concepción que Europa ha tenido siempre de la sexualidad. Y aquí decimos Europa desde sus orígenes cristianos, no solo la Europa liberal posterior a 1789, sino toda Europa como civilización anormal, que dice Nerón. Europa ha tenido una relación con la sexualidad que no se da en ninguna otra civilización. Que esta concepción de la sexualidad que tiene Europa se tenga por universal es esperpéntico. Una concepción de la sexualidad que solo ha existido en el cuadrilátero europeo se tenga por universal forma parte de la pulsión 1 y 2 que hemos mencionado, de las dos patas de la islamofobia, la pulsión nacionalista y la pulsión segunda de negar la soberanía, de negar el derecho multilateral de cada pueblo y cada entidad cultural al ejercicio de su soberanía, a su derecho de autodeterminación. De regia potestate es como se llama la obra de Bartolomé de las Casas, es decir, que podemos traducir por el derecho a autodeterminación, obra muy interesante donde se cuestiona 1492 y el genocidio de los amerindios. Más interesante aún que su famosa, brevísima destrucción, crónica de la destrucción de las Indias, ¿no? La concepción de la sexualidad